Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a esta noche de estudio, esta noche de análisis y de meditación en la palabra de Dios, en los eventos proféticos. Y bueno, damos la bienvenida a cada una de las personas que se han dado cita aquí. Vemos que hoy hemos comenzado con una buena acogida. Tenemos alrededor de 50 personas conectadas ya. Entonces es un gusto para mí poder eh, participar esta noche de este tema tan importante. Y tal como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a hablar de este tema que está muy en boga y que muchas personas se han preguntado y nos han preguntado personalmente, ¿no? En las diferentes redes sociales, ¿qué tiene que ver con la profecía? Todo este conflicto entre Palestina e Israel que se está dando en estos momentos. Y claro, es algo que llama mucho la atención porque al parecer esto está escalando a niveles que no nos imaginamos. Es por eso que hemos decidido abordar este tema, poner las pautas, poner los puntos en la mesa, comprender un poco mejor qué tiene que ver esto con la profecía, con los tiempos del fin. Y para eso, como siempre, tenemos nuestros panelistas invitados, a nuestro hermano Nelson. Bienvenido, hermano Nelson Berrum. Hermano Andrés Aguilar, un gusto contar también con tu presencia, bienvenido. Y nuestro hermano Galo Salazar, bienvenido, un gusto contar contigo en esta noche. Y por supuesto, su servidor, Alfonso Andrade, como siempre, recordarles que se suscriban a este canal, que estamos haciendo las transmisiones a seguido, así que no se lo pierdan, suscríbanse. También pueden buscar a cada uno de los exponentes de este programa en sus diferentes redes sociales, tanto en Facebook, en YouTube, en Instagram, y también seguir nuestros diferentes canales, nuestras diferentes redes sociales. Muy bien, entonces vamos a ir dando inicio a la programación de esta noche. Por favor, les invitamos a todos los que nos están viendo en este momento y nos verán en un futuro a inclinar su rostro y hacer una oración para iniciar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos participar una noche más de esta programación tan importante, Señor, tan relevante por los tiempos que estamos viviendo. Y te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, que tú seas nuestro maestro en este momento, Señor, que no sean palabras humanas, sino que seas tú iluminando la mente de cada uno de los panelistas aquí y también de cada una de las personas que van a escuchar este programa, Señor. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces me gustaría comenzar de la mejor manera posible, asentando una base bíblica, ¿sí? Vamos a asentar una base bíblica con respecto a este tema. ¿Qué dice la Biblia? No, no tanto la profecía, sino qué dice la Biblia en general sobre las guerras, sobre los conflictos, sobre Israel, sobre estas contiendas que están teniendo actualmente. ¿Qué base bíblica podemos asentar para poder comprender mejor este tema? Y para esto quisiera comenzar con nuestro hermano Galo, si nos puede ayudar poniendo la base bíblica del tema de esta noche. Muchas gracias, mi estimado Alfonso, amigos y amigas que nos podemos conectar en esta hora, mis queridos panelistas también, Nelson, Andrés, todos reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo, muchas bendiciones del Señor. Bueno, todo empieza, la Biblia nos enseña desde aún antes de que exista nuestro planeta Tierra, nos dice el Señor allí en Apocalipsis 12, ¿verdad? Y hubo guerra en el cielo, un conflicto, una situación bélica entre el Señor Jesús y Satanás. La palabra del Señor nos dice ahí claramente, ustedes buscan conmigo allí, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Eh, el verso 7, y hubo, eso es Apocalipsis 12, y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar de ellos en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos al verso 12, miren lo que dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¿verdad? Se libró esa batalla ya en el cielo, pero luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda
poco tiempo. Amigos y hermanos queridos, nosotros tenemos que entender de que en la condición que nos encontramos, simplemente se determina el gran esfuerzo diabólico de Satanás para usurpar, para destruir, para exterminar el reino del bien, el reino de Dios, el reino de paz, el reino de perfección. El único propósito satánico es destruir lo que Dios ha hecho. Y eso, como leímos aquí en Apocalipsis, empezó allá en el cielo, pero luego de eso la batalla continúa aquí en la tierra. Es interesante ver a lo largo de la historia bíblica, en reseñas históricas, podemos notar, amigos y hermanos, que después del diluvio, Noé salió del arca y sus 3 hijos, estaban Sem, Cam y Jafet. Y la palabra del Señor nos enseña que de la línea más adelante, ¿verdad? En la época de Abraham, quien nos hace el árbol genealógico, descendía de Sem, es entonces quien iba a recibir la herencia del advenimiento del Mesías, del Hijo de la promesa de Cristo Jesús. Es a través de la línea de Sem, específicamente de un hijo de Noé. Así empezó toda esta situación y vemos de que hasta el día de hoy se conoce, ¿verdad?, la ascendencia semita, simplemente la condición de todos los descendientes que vienen específicamente de esa línea. Bueno, en síntesis podemos mirar que lo que está pasando ahorita entre Israel, el conflicto que sucede allí, no es algo al azar, no es una situación que viene por sorpresa, sino es algo preestablecido, tanto como la palabra del Señor nos ha prefigurado ya, también es un complot satánico para llevar a cabo sus propósitos. Esto es muy, muy relevante comprender. Y quisiera nada más mencionar brevemente lo siguiente. Nosotros entendemos de que de la línea de Abraham, como vemos, salió, ¿verdad?, Isaac, luego Jacob, luego tuvo sus 12 hijos, ¿verdad? Encontramos en esa experiencia de aún de Abraham también, que tuvo un segundo hijo, bueno, en realidad fue el primero, que fue en este caso Ismael. También viene a ser una persona de linaje semita. Es muy interesante. Aún del linaje de Ismael también se subdivide otra línea paralela a la que iba a venir el Mesías, pero también viene del linaje semita. Muy interesante. Bueno, todo esto nos lleva, ¿verdad?, a la experiencia que se desarrolló después de muchos años, de 4 siglos de cautiverio en Egipto. Israel salió finalmente hacia la tierra prometida. Ustedes conocen la historia, se desarrolló, llegaron y con los años, con los unos siglos, hasta que se acentuó el pueblo y se formó la nación hebrea, judía. Empezaron los reyes, pero entendemos de que llegó el tiempo, ¿verdad?, cuando se construyó el primer gran templo, el primer gran templo de Salomón. Ese gran templo fue destruido unos siglos más adelante cuando vino Nabucodonosor con Babilonia y exterminó y se destruyó ese templo. Y así ese pueblo se diseminó por la tierra. Fue la primera emancipación de esa primera dispensación judaica que hubo. Es así entonces que pasaron unos años, algunas décadas, hasta que el imperio ya de Medo-Persia se dio el edicto para que nuevamente aquellos voluntarios que querían regresar, ¿verdad?, a reconstruir la nación, llamémoslo así, el pueblo judío, podían hacerlo. Y después de muchas controversias se prosiguió y unos pocos decidieron salir. Pero hay que entender algo, amigos y hermanos, no todos regresaron. Una gran parte, las 10 principales tribus, nunca más volvieron a unificarse como nación, se diseminaron por todo el mundo. Es así que el pueblo de Israel se fusionó con toda la, digamos así, la sociedad del mundo, la humanidad que era pagana de aquellos momentos. Cuando reconstruyeron el segundo templo de Esdras, ¿verdad?, con Nehemías, es el templo que continuó hasta cuando llegó la venida de nuestro Señor Jesús. Y es así que podemos notar que los que regresaron o paulatinamente en los siglos subsiguientes, una vez construido el segundo templo, empezaron a
infundirse en el así nuevo Neo-Israel, nueva nación hebrea de ese momento, condiciones extrañas ya de filosofía y de religión. Ustedes conocen que el desarrollo del Talmud, que es la filosofía adoptada por los israelíes, ¿verdad? Los israelitas que se diseminaron de fuentes paganas, fusionaron sus previas creencias en el Torah, que es la ley de Dios, con un poco de filosofías paganas. Y eso se creó y se desarrolló el Talmud. Adicionalmente, se establecieron y se permearon no solamente filosofías, sino también endoctrinamientos religiosos de lo oculto o paganos que también se fusionaron con creencias judaicas. Es así que tenemos la cábala judía, que fueron los elementos que permearon y barnizaron la cultura judaica para cuando vino el Señor Jesús. Por eso es que el Señor Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos tenían una fusión completamente establecida ya de lo pagano con lo que alguna vez tuvieron de la ley de Dios. Entonces, rápidamente, por llegar a este punto, simplemente queremos dar esta reseña de que una vez que llegó el año 70, ¿verdad? Después de la muerte de Esteban, en el año 34, donde se cumplieron los 490 años de gracia que Dios le dio, el segundo tiempo que Dios le dio a la nación judaica, se terminó. En el año 70 se terminó de destruir así el templo, el segundo templo de Esdras, el gran templo de Jerusalén. Finalmente, después de eso, se terminaron de esparcir por el resto de la tierra todo el resto de judíos que quedaron. Y pasaron siglos, siglos hasta que paulatinamente, después de que se estableció, ustedes amigos conocen, el imperio romano papal, una vez que dejó su aspecto pagano y se permeó con el cristianismo y adoptó esa figura pseudo-cristiana combinada con el paganismo romano que dominó, oprimió y quiso destruir todo principio de lo que quedaba de la fe judaica. Amigos queridos, lo que estamos viviendo ahora es simplemente el desenlace y el desarrollo de lo que este sistema emprendió como una agenda, el establecer una nueva doctrina en donde se estipula que el Israel como nación debe ser establecida para construir un tercer templo y de esa forma dar el desenlace a lo que se conoce como la llegada del anticristo y todo lo demás. Tristemente, nuestros hermanos evangélicos, amigos evangélicos que tuvieron alguna vez esa fe pura, pero se fusionaron nuevamente con doctrinas paganas y catolicismo que desvió a la gente de la palabra pura de Dios, los reformadores de antaño, todo lo que tiene que ver con Lutero, con Wycliffe, todos ellos hablaron directamente quién es este anticristo, que es todo aquel que se opone a la ley y a la palabra de Dios, todo lo que se opone a Jesús. Simplemente para concluir en este punto, no les canso más, el Señor nos ha previsto de que esta agenda, la agenda desarrollada por el jesuitismo que estableció estos mecanismos de empezar a endoctrinar al mundo cristiano y ahora evangélico con esta filosofía de que se va a desarrollar un tercer templo. Por eso el mundo evangélico dice ahora, lo que está pasando entre Israel, este conflicto, es necesario que pase para que sea destruido hasta cierto punto algunos elementos y se construya un tercer templo. Entonces, esto, mis amigos, es una plataforma histórica de por qué nos encontramos en el meollo de este drama el día de hoy. Entendamos que el Señor nos ha dejado claro y en nuestro siguiente, digamos, nuestra siguiente plática estaremos conversando un poquito más sobre estos detalles en nuestro tiempo de cómo esta agenda se está llevando a cabo. Gracias por tu intervención, Galo. Y bueno, tal como menciona nuestro hermano, este es un conflicto, esto es algo que viene desarrollándose durante siglos, ¿no? Inclusive podemos rastrear sus bases espirituales al cielo, como se ha mencionado, a la gran guerra que hubo en el cielo, primero con la expulsión de Satanás, ¿no? Y luego con la rebelión trasladada a esta tierra.
y a partir de eso los diferentes conflictos. Y miren, cuando nosotros nos vamos al libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 23, podemos encontrar un poco del trasfondo histórico de lo que estamos viendo en estos momentos. En Éxodo 23, Dios le da a Israel, le promete, ¿no? Y bueno, también se lo vino prometiendo a Abraham, a Jacob, a Isaac, a todos los patriarcas, el Señor les promete una tierra de provisión, ¿no? Les promete la tierra que emana leche y miel, que sabemos que es Canaán, lo que actualmente es toda la región de Palestina, ¿no es cierto? Que es lo que está en conflicto en nuestros tiempos. Entonces, Dios les promete esta tierra a Israel. En Éxodo 23, Dios le fija los límites que ellos iban a poseer. Pero, y aquí mucho ojo, ¿no? Y con esto quisiera hacer una segunda pregunta que no tenía prevista, pero me surge porque muchas personas preguntan esto, muchas personas no comprenden, aún siendo adventistas y aún estudiando la profecía de las 70 semanas, ojo con ese detalle, aún estudiando la profecía de las 70 semanas, muchos adventistas no comprenden lo que está pasando con Israel. Fíjense que a pesar de que Dios les entrega esa tierra a los israelitas y les fija un territorio a los israelitas, les pone límites definidos a los israelitas, a pesar de eso, en el libro de Deuteronomio, capítulos 30, capítulos 31, 32, hasta el último capítulo, ¿no? Dios les dice algo clarito a los israelitas. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y les pone un condicionante. Si ellos querían poseer esa tierra, si ellos iban a realmente adueñarse de esa tierra y esa tierra les iba a pertenecer para siempre, porque esa era la promesa de Dios, esa tierra les iba a pertenecer para siempre, siempre y cuando ellos se sometieran a la voluntad del Señor e hicieran la voluntad del Señor. Eso lo deja clarísimo el capítulo 30 de Deuteronomio. Entonces, había una condicionante para que el pueblo de Israel llegue a poseer esa tierra para siempre. La pregunta clave aquí es, ¿ellos cumplieron con esa condicionante? Y eso nos lleva a la pregunta que quiero plantear aquí. Y ahí sí me gustaría que un poco lo aborden desde la perspectiva profética, especialmente de Daniel 9, ¿no? Eh, Nosotros como cristianos, y más específicamente como adventistas, ¿deberíamos estar del lado de Palestina o del lado de Israel? Se los dejo a ustedes, el que quiera responderlo. Lo veo ya Nelson animoso. A ver, Nelson, quiero oír tu opinión respecto a este tema. Y así algo cortito, ¿no? Porque realmente esta pregunta surgió en este momento escuchando la Gal. Y también un comentario corto de Andrés, me gustaría mucho escuchar de los dos. Bueno, un cordial saludo con todos los que nos están viendo en este momento. Desearles también un feliz sábado para gloria de Dios. Y bueno, vamos a decirlo así, que las promesas de Dios siempre son condicionales. Si nosotros vamos justamente lo que es Apocalipsis capítulo 3, nosotros nos topamos con la iglesia de la Odisea. ¿Quién es la iglesia de la Odisea? Nos gusta o no nos gusta aceptarlo, somos nosotros, somos esta generación, vamos a decirlo así. Somos esta generación de verdaderos cristianos, o al menos que nos llamamos verdaderos cristianos, ¿no? Los cuales, pues, si no somos fríos o calientes, dice Dios que nos va a vomitar de la boca. Miren, es un lenguaje un poquito fuerte, ¿no? Voy a hacer una pregunta un poquito, tal vez, un poquito fea, voy a hacer una pregunta un poquito fea. Eh, Cuando uno vomita, ¿será que hay alguien con sus cinco sentidos que vuelva a comer ese vómito? Yo creo que nadie, ¿verdad? Obviamente el mensaje de Dios es muy fuerte. Está tratando de decir de que no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Ellos tuvieron su oportunidad. Nosotros conocemos la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Por cuestiones de tiempos no la vamos a topar en este momento. Será quizás, si Dios lo permite, para una segunda parte, si lo vemos así necesario. Pero el pueblo de Israel tenía 70 semanas, tuvo 70 semanas. ¿Cuándo se cumplieron esas 70 semanas? No se cumplieron ni siquiera en la muerte de Jesús, porque ellos mataron al Mesías, ya, ellos mataron al Hijo de Dios. E incluso Jesús tiene él menciona una parábola, ¿no? La parábola de estos siervos infieles que cogieron y, bueno, cuenta, ¿no? La palabra de Dios dice que el señor de la viña los pone a cuidar la viña. Manda, dice, a un mensajero, cogieron, lo golpearon, envió a otro, le pasó lo mismo, después envió a su hijo, ¿qué sucedió? Dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo.
y lo mataron. Y dice que los fariseos al escuchar esa parábola sabían que estaban hablando de ellos. Qué increíble, ¿no? Ellos sabían que estaban hablando de ellos. Más adelante también, para ser exactos, en Mateo 23:38, cuando Jesús tiene, vamos a decirlo así, un disgusto con los que lideraban el templo, él les dice la siguiente palabra: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Atención a esto, les dice vuestra casa, no dice mi casa, porque cuando nosotros vamos a Mateo 21:13, él habla mi casa, él dice que el templo era su casa, pero en Mateo 23:38, cuando él ya se fue y nunca más volvió al templo, les dice vuestra casa os dejada desierta. Es increíble que aún hoy en la actualidad muchos cristianos sinceros, yo conozco excelentes cristianos, personas excelentes, muy sinceras de corazón, muy temerosas de Dios, pero que lastimosamente, como dijo Galo, que no vamos a topar tampoco el tema porque se ampliaría mucho este video, están muy bien adoctrinados con la parte de la doctrina jesuita, que es el futurismo. ¿Ya? Y muchos cristianos sinceros, yo conozco excelentes personas, cristianos muy sinceros, que lastimosamente ellos creen que se va a reconstruir el templo de Jerusalén y va a venir Jesús y va a reinar en ese templo. Pero yo hablaba con unas cuantas personas en estos días que han pasado, yo les decía, miren, el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. Pero me decían, pero miren, ahí están las promesas, ahí está aquello, el otro, y bueno, justamente mencionaba lo que nos decía Alfonso, ¿no? Las condiciones que Dios les había puesto al pueblo de Israel, las cuales lastimosamente no cumplieron, y el mundo cristiano también está en las mismas, básicamente, pero bueno, será para otra ocasión ese tema. Entonces, yo le decía a esta persona, a ver, si dicen que Israel es el pueblo de Dios, por los últimos 2000 años, ¿quiénes han sido los que han predicado la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios? ¿Quiénes han sido los que han aceptado al Mesías? ¿Quiénes han sido los que dicen que está sucediendo en este momento el juicio investigador? ¿Quiénes han sido esas personas? Los gentiles. No ha sido. Hoy en la actualidad, aún hoy en la actualidad, el pueblo de Israel no tiene el verdadero mensaje porque ellos siguen esperando a un Mesías que ya vino. Lastimosamente es así. Entonces, miren, ahí hay más en breves palabras, ¿no? Lastimosamente, el pueblo de Israel como nación, vamos a aclarar esto muy bien. El pueblo de Israel como nación dejó de tener un rol importante para Dios, podríamos decirlo así, o en la Biblia, pero como individuos no, porque la salvación es para todos. La salvación es para cualquier persona que acepte a Jesús, ya acepte a Jesús y acepte su muerte. Pero el pueblo de Israel lastimosamente no aceptó a Jesús sino a su muerte. Entonces, ¿cómo pueden ellos ser salvos? ¿Cómo pueden ellos, estoy hablando como nación, no como individuos, cómo pueden ellos acceder a la gracia? No lo pueden hacer. Entonces, bueno, creo que al menos desde mi punto de vista esa es la respuesta a la pregunta que me hiciste, Alfonso. Excelente. Y bueno, me gustaría escuchar también un poco la opinión de Andrés respecto a este punto. Es un placer, gracias Alfonso y a nuestros oyentes, ¿verdad? Que están con nosotros conectados. Ya Nelson amplió un poco el tema. Yo quisiera ir a la Biblia mencionando que el pueblo no judío, sino el pueblo hebreo, fue que por causa de Abraham, Dios quiso darle una bendición. Pero la propuesta del pueblo, ¿cuál fue? Yo quiero ir al marco histórico justamente en el libro de Éxodo, porque el propósito del pueblo por cual Dios, a través de toda esta experiencia y de la promesa a Moisés, le tomara en consideración, era para que el pueblo hebreo pueda cumplir con una promesa, por así decirlo, para que la promesa sea cumplida en ellos. Y me traslado justamente al libro de Éxodo. Ustedes pueden ir conmigo allí al capítulo 9, al versículo 16. Éxodo capítulo 9, verso 16, nos dice la palabra de Dios. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, noten, y para que mi nombre sea contado en toda la tierra. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo hebreo se asentó en lo que fuera Canaán, no logró, por así decirlo, desterrar a todos los enemigos del lugar, se transformó en una nación sólida, pero una nación que después se dividió, se fraccionó, donde de las 12 tribus prácticamente se deslindaron la mayoría
para entonces formar un reino dividido. Ustedes conocen la historia. Y miramos que fracaso en fracaso aconteció hasta que llegamos a los días de Jesús. Y entonces nos involucramos en lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 21. Y llego al versículo 43, donde Jesús, hablando a los líderes, hablando a la gente que decía, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros merecemos todas estas promesas, por así decirlo. Llegamos al verso 43, donde dice, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros. Noten ustedes, aquí hay un ofrecimiento de parte del propio Jesucristo. El reino les va a ser quitado a los judíos y va a ser entregado ¿a quién? A una nación que produzca los frutos de él. Esa fue la perspectiva. Por eso es que a raíz de esto ya no es judío el que lo es en la carne, dice el apóstol Pablo también hablando allá en Romanos 2, sino aquel que lo es en lo espiritual. Considerando también lo que dijo Nelson y no yendo más allá, no desestimamos que a través de la nación judía Dios quiso obrar, ya repito lo que leímos ya en Éxodo, la intención era que el mundo entero pueda conocer quién es el verdadero Dios. Ellos todavía, de alguna manera, son los portadores de esta señal que fue dada para generación tras generación, que fue el mismo Shabbat. Ustedes miran esta situación. Sin embargo, ustedes encuentran también una historia enigmática aquí en el libro de Juan, el capítulo 4, hablando de un lugar que se encontraba abajo de donde hoy queda Tel Aviv, situado cerca de la franja de Gaza, incluso que hoy estamos en el conflicto, y hablamos de un grupo en común llamados aquellos momentos los samaritanos. Y miren que Jesús no hace distinción aquí, sino que ya existía, por así decirlo, rivalidades, ya existía confrontaciones con algunos grupos externos, ¿verdad? Y Jesús en el capítulo 4, allí en Juan, dice que le vio la mujer en el versículo 7, que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame a beber. Verso 8, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Miren que aquí ya habían conflictos, ya habían situaciones. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo que viene simplemente porque se está originando y ya. Habemos y miramos situaciones adversas, no solo con samaritanos, sino con toda esta situación que ha ido cavando más fondo. Y nosotros miramos que Jesús le habla algo interesante a ella misma. Ustedes miran en el versículo 22, donde le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, dice Jesús. Hay que reconocer. ¿Por qué? Porque Jesús de alguna manera estimó el legado que se le entregó a la nación judía. Ese legado que tristemente hoy miramos fraccionado y que por las diferentes situaciones que han atravesado ha quedado minado y ya miramos también que Jesús tuvo que decirles, saben que el reino ha sido quitado de ustedes. Pero hay muchas personas que quizás al investigar en la palabra están sacando conclusiones. Aquellos que somos adventistas del séptimo día, yo voy a tomar en consideración una cita puntual de primeros escritos. Porque cuando citamos Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y miramos allí el versículo 3 y 4, donde se enlaza el tema del hombre de pecado, que se va a sentar en el trono, ¿verdad? Que se va a sentar allí. Muchos dicen, tiene que ser en el tercer templo. De paso, consideren que esto es una posición doctrinal, una posición muy enfática que tienen la mayoría de iglesias protestantes. Ojo con lo que estoy diciendo, porque ¿de dónde salen estas posiciones? No salen de cualquiera, salen de los protestantes y los protestantes tienen un común denominador en este sentido. Pero usted que es estudiante de la Biblia, usted que estudia el Espíritu de Profecía también, yo quiero compartir esta cita interesante. La sierva del Señor, la mensajera del Señor, menciona aquí lo siguiente. Estoy compartiendo ya mi pantalla, espero que ustedes puedan verla conmigo. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor, dice la cita. Noten, una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor
bajo el mensaje del tercer ángel. Noten esto, lo que nos debe concentrar, amigos, es el mensaje del tercer ángel. Pero continúa, porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén, fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. Ahora, noten a partir de este momento en adelante lo que dice la cita. Concentración aquí. Vi que una misión tal no produciría ningún beneficio real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el primer advenimiento de Cristo y mucho más para que crean en el segundo advenimiento. Noten esto. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto, y que en toda esta tierra hay almas que podrían recibir ayuda y ser inducidos a guardar los mandamientos de Dios, pero se les está dejando perecer. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada. Noten lo que está claramente expresado. Y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Yo quisiera enmarcar esta parte, mi estimado Alfonso, y los que estamos aquí mirando, porque ¿cuál es el interés del diablo con todo lo que estamos mirando? Miren, yo vuelvo aquí a mostrar y vuelvo a considerar con énfasis esto. Satanás está haciendo cuanto puede para extraviarlo, señalo, en estas cosas a los hijos del Señor ahora. ¿En qué tiempo? ¿Qué día es ahora? Noten, ese ahora del que estamos mencionando aquí lo llama el tiempo de reunión. Amigos, este es el tiempo de esta reunión, es el tiempo del juntamiento que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque así como la cizaña se está uniendo el trigo también, usted y yo estamos entonces mirando que estamos frente a un tiempo muy interesante, tiempo en el cual se acerca un evento de mayor escala. Y usted como hijo de Dios, usted como yo estamos interesados en las eventualidades, pero todo esto nos llama la atención a pensar que estamos ya en este tiempo donde el trigo va a ser separado de la cizaña. Estamos hablando de una obra de cesamiento incluso que se avecina, y es por eso que nuestro énfasis tiene que ser en esta preparación, así que no es el punto de quizá dilucidar tan profundo en otros temas y darle connotación a algo que sí también está escrito y lo vamos a mirar a lo largo de este programa, creo, Alfonso, para mostrar a nuestros amigos que se han conectado que este es un momento particular en el que ustedes y yo necesitamos una consagración también especial con el Señor. Y bueno, estábamos hablando un poco acerca de Israel, ¿no? Estábamos hablando de la nación escogida, la nación que Dios escogió a su debido tiempo, pero que eventualmente también Dios dejó de lado, puesto que la promesa de poseer la tierra, la promesa de ser el pueblo singular, el pueblo escogido de Dios, era una promesa condicional, una promesa que estaba bajo condiciones, y siempre y cuando el pueblo de Israel cumpliera con esas condiciones, si el pueblo de Israel era fiel, era obediente, guardaba los mandamientos, guardaba la ley de Dios, Dios iba a bendecir a su pueblo, Dios le iba a dar el territorio, Dios le iba a dar la posesión de la tierra. Pero, mis queridos hermanos, y esto era lo que queríamos llegar a conclusión cuando estábamos revisando anteriormente el tema, Israel en algún punto de la historia es rechazado por Dios como nación escogida, no como individuos, pero sí como nación escogida. Y eso lo entendemos nosotros como adventistas, como cristianos que estudiamos la profecía bíblica, cuando nos vamos a la profecía de las 70 semanas. En la profecía de las 70 semanas nos deja claro el tiempo que está determinado para Israel. Las 70 semanas, como bien sabemos, terminan en el año 34 después de Cristo. Este año es un año sumamente importante porque este año el pueblo de Israel rechaza el testimonio de Esteban. Esteban es el último testigo que Dios envía para amonestar al pueblo de Israel y para que ellos reconozcan al Mesías como su Salvador, reconozcan a Jesús como el Mesías prometido. Lamentablemente, la curia judía, los principales dirigentes religiosos del pueblo judío de aquel entonces rechazan el testimonio de Esteban. Esto genera
que el evangelio sea abierto a los gentiles. Y ahora los gentiles llegan a formar parte del pueblo de Dios. Ya no es la nación israelita como nación de sangre, como nación sucesoria de Abraham, la que sigue teniendo los derechos y privilegios que tenía el Israel carnal, el pueblo prometido. Ahora, la nación escogida de Dios llega a ser un Israel de tipo espiritual, un Israel conformado por todos aquellos, sean judíos o sean gentiles, que acepten a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y bajo esta premisa, citábamos Efesios 2 del 13 al 15 y también el libro de Gálatas, ¿sí? Capítulo 3, versículos 28 en adelante, los cuales nos dejan muy claro que Israel como nación tiene su fin en el año 34 y a partir de allá el pueblo de Dios llega a ser un Israel espiritual. Por lo tanto, y en conclusión de esta sección del tema, ¿sí? Como cristianos, ¿debemos apoyar a Israel o a Palestina? La respuesta es a ninguno de los dos, ¿no? A ninguno de los dos. Y expresamos también, creo que es el sentir de cada uno, que una guerra, pues, nunca es algo bonito, nunca es algo bueno, ¿no? Hay mucha gente de por medio sufriendo, hay mucha gente muriendo, tanto de un lado como del otro, que si Israel tiene razón o Palestina tiene razón, o el grupo terrorista Hamas que habla en nombre de los palestinos tiene razón, eso es irrelevante. Hay gente civil, hay gente cristianos, musulmanes, sinceros, gente que no entiende lo que está pasando, inclusive en muchas ocasiones, que está en medio de este conflicto y lamentablemente está muriendo, ¿no? Y lamentamos mucho eso. Y es por eso que no podemos tomar ningún bando. Como cristianos no apoyamos a Israel porque Israel ya fue rechazado por Dios a su debido tiempo y que la exposición de nuestros hermanos Nelson y Andrés nos han dejado eso muy claro. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta, al siguiente tópico que queremos abordar. Proféticamente hablando, ¿sí? A la luz de la profecía bíblica, especialmente de Apocalipsis 13, de los escritos de Elena de White, ¿qué relevancia tiene el conflicto que está dándose entre Israel y Palestina? Porque, bueno, a pesar de que no es un conflicto que nos va a llevar al tiempo del fin, porque muchos cristianos protestantes están poniendo su mirada ahí en Israel, ¿no? Cuando la Biblia nos dice que debemos poner nuestra mirada en el papado y en Estados Unidos. La mayoría de protestantes está poniendo su mirada en Israel. Sabemos que no debemos enfocar nuestra mirada allá. Y Andrés nos leyó una cita muy importante, ¿no? Los que están allá buscando respuestas ahí, están errando y Satanás los va a extraviar. Pero sin embargo, reconocemos y entendemos que sí tiene una importancia profética lo que está sucediendo. ¿Cuál es esa importancia profética? Y ahí sí quisiera comenzar con la intervención de Galo y oír un poco de cada uno respecto a este tópico. Muy importante, mi estimado Alfonso. Bueno, amigos, simplemente quisiera tomar, ¿verdad?, la palabra del Señor en Apocalipsis 13. Nos habla de una bestia, ¿verdad?, que con sus condiciones, sus aspectos terribles, 7 cabezas, los 10 cuernos, que hablaba como toda esta condición de esta bestia que representó, por supuesto, al poder romano papal de la Edad Media, que tomó y echó por tierra, más bien dicho, la palabra del Señor y la verdadera iglesia. La iglesia que estudiaba la palabra del Señor era fiel a la ley de Dios y era la iglesia que continuó, ¿verdad? Sin embargo, vemos en Apocalipsis 13 que sale una segunda bestia de la tierra y vemos que el cumplimiento de esta profecía se establece con el hecho de que esta segunda bestia que sale de la tierra iba a recibir eventualmente todo el poder que tuvo la primera bestia, iba a desempeñar las mismas características, iba a hablar, por lo tanto, se iba a identificar como el mismo dragón, quien le dio el poder en primera instancia a la primera bestia. El mismo dragón iba a dar el poder, autoridad, dominio a esta segunda bestia, y por lo tanto ella se identifica con el dragón, que es el diablo y Satanás, como el mismo Apocalipsis nos lo revela. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, simplemente el poder romano papal con Ignacio de Loyola estableció la orden jesuita en aquellos años del siglo XVI y allí estableció el futuro de lo que iba a ser esta gran controversia. En síntesis, fue a raíz de esta orden, que fue la orden militar de la Iglesia Católica, que se
permeó por el mundo a través de diferentes mecanismos para llevar a cabo el empoderamiento de Satanás finalmente en el mundo, para revelarlo al mundo como Lucifer, como el ángel de luz, que según él toma el lugar de Dios. Y bueno, es así que esta orden jesuita estableció la estructura de la orden masónica, una logia ocultista, que la palabra masón significa albañil. La orden masónica es la albañilería que utilizó esta plataforma ocultista para construir un andamio, una estructura que iba a regir a través de todo el contexto filosófico a lo largo de la historia para llegar a cabo estos propósitos satánicos. Entonces, es interesante notar que les quiero comentar esto aquí. Un masón muy prominente y famoso de grado 33, llamado Albert Pike, en el año de 1871 estableció un libro llamado Moral y Dogma, ¿verdad? Aceptado en el rito escocés de la masonería. ¿Y qué es lo que él dice aquí en una carta que él escribió a Giuseppe Mazzini en el año de, ¿verdad? En esos años que les comento? Y se dice que esta carta estuvo puesta en el Museo Británico de Londres hasta el año 1977. Y estamos leyendo algo muy importante, amigos y hermanos. Estábamos mirando cómo este grado 33 masón otorgó una perspectiva de la agenda que estos albañiles, estos estructuradores del nuevo orden mundial iban a establecer. Y nos dice que ellos produjeron la Primera Guerra Mundial precisamente para destruir a los cristianos protestantes que pertenecían a las élites de los zares en Rusia. Fueron destruidos y se estableció el comunismo ateo. Miren ustedes, la palabra Illuminati, ¿quiénes son estos Illuminati? Esta secta ocultista Illuminati no es otra cosa que el pináculo de la masonería. Es así, ustedes habrán notado que en el mecanismo educativo en el mundo, que es así mismo una plataforma jesuita, entendemos de que nosotros vamos desde que un niño nace en un proceso de desarrollo de grados, donde pasa de un grado, de un nivel, pasa al otro, tiene, ¿verdad?, el tiempo en la escuela, el tiempo en el colegio, luego la universidad, que se le conoce como un pregrado, luego va a ser una especialización y se le conoce como posgrado, luego va a ser una maestría, luego llega a ser un doctor en filosofía, PhD. Simplemente el que llega a ese estrato se le conoce como alguien que ha recibido la iluminación y ahora es amo y señor de los estándares filosóficos. Bueno, amigos queridos, todo esto es establecido por el propósito de Satanás de llevar a todos a que finalmente le reciban a él como amo y señor de este mundo. Y así determina a los que son sacerdotes de la religión luciferiana como los Illuminatis. Están los grandes y poderosos de la élite globalista. Entonces nos establece que esto se estableció a través de esta agenda de construir. Y luego continúa, ¿verdad?, que después de la guerra el comunismo, ¿verdad?, iba a tomar el estandarte de neutralizar el desarrollo del cristianismo. Muy bien, la Segunda Guerra Mundial lo pone aquí en esta carta. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Miren qué interesante, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Ojo que esto no es de postguerra, sino pre. Es decir, era la vislumbre de lo que esta organización catapultó para el desarrollo de estas guerras mundiales. Es interesante ver que nos llama a los sionistas políticos. El sionismo no es otra cosa que parte del desarrollo de este andamio de la masonería para establecer en la mente del cristianismo evangélico, que no se estableció en la palabra del Señor, sino que se acogió de estas filosofías que se introdujeron en las iglesias y aceptan que va a haber una nueva dispensación de judíos
una nueva nación judaica que va a regir nuevamente con vara de hierro y que va a construir un tercer templo, como les decía, y en donde va a tener ese conflicto directo con un así llamado anticristo. Bueno, todo esto, amigos queridos, nos establece que esta mentalidad, y por eso es que se desarrolló el Estado de Israel. El Estado de Israel es desarrollado por judíos así llamados sionistas. ¿Quiénes son estos judíos sionistas? No son los judíos del linaje semita, sino son pseudo, así llamados judíos, que usurparon las bondades judaicas con el único propósito de alcanzar poder y poder absoluto, y por eso ellos se atreven y han procurado desde las épocas de Hitler, que con el esquema nazi, ojo que también viene de la palabra judío askenazi. Los judíos askenazis no son semitas, ellos vienen de originarios. Si ustedes buscan el nombre Askenaz, está allí en Génesis 10, donde es un hijo de Jafet, es un nieto de Jafet, quien desde allí prosigue esta genealogía. Ellos quisieron usurpar a lo largo de la historia estas increíbles dádivas dadas por Dios a los semitas, que eran las cosas prodigiosas como el arca del pacto, todos los implementos del santuario, que una vez que fueron enterrados se desesperaron por ir a buscar, ir a encontrarlo, porque decían que en eso radicaba el elixir del poder y de la autoridad global y del dominio global. Ustedes ven cómo Satanás siempre ha querido usurpar la dádiva de Dios, pero nunca va a ser posible porque esas bondades de Dios son solo para, como decía, ¿verdad, Andrés y mi querido Nelson, para los obedientes, o como decía también Alfonso, para los que bajo condición de obediencia recibían y permanecían en lealtad a Dios. Pero en fin, no queremos desviarnos, simplemente estoy leyendo para que entendamos el contexto de lo que está pasando, cómo Albert Pike prescribió lo que la agenda de la albañilería de este andamiaje iban a hacer en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo dice aquí, verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debía volverse lo suficientemente fuerte para equilibrar a la cristiandad. Y allí está que se estableció el gran mundo, ¿verdad?, comunista. Allí de la cortina de hierro y esa situación poderosa que años más tarde se la doblegó con la unión de Ronald Reagan con Juan Pablo II, que destruyeron el muro de Berlín, ¿verdad? La prehistórica ahí de Rusia. Continuando y algo más. Todo esto que estamos hablando, amigos, se ha cumplido al pie de la letra, pero les dejo algo más, hablando qué prescribió Albert Pike con respecto a la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias provocadas por los así llamados iluminados, ¿verdad? O esta secta llamada de poder y de religión luciferiana que quiere doblegar al mundo. Dice, entre los políticos sionistas. ¿Quiénes son estos políticos sionistas? Los que tienen esa doctrina de poner a Israel como un estado poderoso nuevamente. Y los líderes del mundo islámico, precisamente establecer un patrón donde se va a llevar a confrontación de estas dos fuerzas totalmente opuestas. Siente interesante, simplemente les digo como anécdota para que ustedes también indaguen. El Islam es una religión establecida por la Iglesia Católica. Precisamente cómo se establece todos estos elementos en la historia para llevar a cabo lo que la profecía nos ha traído aquí. La guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el Islam, el mundo árabe musulmán y el sionismo político, que es el Estado de Israel y los poderosos que lo patrocinan, se destruyan mutuamente. Miren lo que estableció esta agenda, que se establecen estos conflictos bélicos en estos ámbitos opuestos, en estos partidos opuestos, para que se autoaniquilen. Continúa. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre esta cuestión, se verán obligadas a luchar hasta el agotamiento físico, moral, espiritual y económico. Rápidamente termino con esto. Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización. ¿Qué es lo que va a llevar esto, amigos? De que al ver que el mundo, entre aquellos
padres del cristianismo, que es el judaísmo, contra el islamismo, se destruyan, se guerreen a muerte, va a causar una lobreguez, es lo que ellos apuestan, ¿verdad? Que va a causar una angustia entre la gente de que sus bases religiosas han sido desfundamentadas. Y miren lo que dice aquí. Y ahora la multitud desilusionada del cristianismo, cuyos espíritus deístas quedan desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosa de un ideal, pero sin saber dónde pueden ir para rendir adoración, recibirán la verdadera luz mediante la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer. Yo quisiera que ustedes me comprendan algo, mis queridos amigos. La agenda detrás de esta estructura es odiar completamente el cristianismo. El ateísmo no es otra cosa que una especie de herramienta para ponerlos en antagonismo, y eventualmente lo único que anhelan es traer al mundo la relación directa con el príncipe de las tinieblas llamado Lucifer. Bueno, me parece algo sumamente interesante lo que menciona sobre la masonería, Galo. Creo que es algo muy, muy bueno a tener en cuenta. Miren, Albert Pike es un masón muy relevante, ¿no? A veces la gente se pregunta por qué citan a Albert Pike. Albert Pike era un masón de grado 33 que justamente tiene mucha influencia dentro de los círculos masónicos por el propio libro que se ha citado, que es Moral y Dogma, que es un libro muy difundido dentro de los círculos masónicos, ya que contiene gran parte de lo que se puede llamar doctrina, ¿sí? Por ponerle algún nombre, doctrina masónica, ¿no? La creencia masónica. Entonces es un libro que resume muy bien esto y justamente entre las cosas que menciona, añadiendo a lo que Galo ya citó, él también menciona que es necesario promover una tercera guerra mundial, porque a partir de la crisis generada por una tercera guerra mundial, el mundo estará listo y dispuesto a aceptar el nuevo orden mundial. ¿Sí? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, tú pusiste ahí un ejemplo interesante, ¿no? El de Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II y Gorbachev, ¿no? Los tres agentes que fueron relevantes hace algunas décadas durante la Guerra Fría. Miren que esto es interesante, ¿no? Si ustedes se ponen a revisar este precedente, cuando las potencias de la potencia de la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Cada uno con sus posturas filosóficas y políticas específicas, estaban en contienda, ¿no? Y había un gran temor en el mundo de que se desate una catástrofe nuclear muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto? Que se habla bastante de una escalada a una guerra más fuerte, con armas más potentes e inclusive con armamento nuclear. Lo mismo estaba pasando durante la Guerra Fría, ¿no? Y se hablaba inclusive de un apocalipsis nuclear. Y ahí lo interesante de notar que sucedió durante la Guerra Fría es quién fue el mediador entre las dos potencias. ¿Quién fue el agente mediador que trajo la paz, ¿no? Y ustedes lo ven a Juan Pablo II reuniéndose con Gorbachev en la Unión Soviética, reuniéndose con Reagan en Estados Unidos, llegando a acuerdos, llegando a conversatorios, mediando la paz entre ellos. Inclusive había una revista, no me acuerdo si era la revista People o una de estas revistas importantes de Estados Unidos, ¿no? Cuando la Guerra Fría terminó, al Papa lo nombraron persona del año por haber sido una parte muy relevante, muy importante en las negociaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y fíjense, ¿no? Que también es a partir de ese punto, después de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos finalmente emerge como potencia mundial, como nuevo imperio mundial. Entonces, esto llama mucho la atención. Hoy en día, ¿qué está haciendo el Papa mientras se están dando estos eventos, hermanos? Si ustedes se ponen a ver, nuevamente está cumpliendo esta función diplomática, que sabemos que el hombre en realidad tras bambalinas está detrás de ambos bandos, ¿no? Pero al público él se muestra como un diplomático. El 27 de octubre el Papa llama a un día, una jornada mundial de oración. Y él invitó, ¿no? Dijo, no importa tu religión, no importa inclusive si eres cristiano, si no eres cristiano,
Si practicas cualquier otra creencia espiritual, te invitamos a orar, a rezar o a hacer una plegaria, ¿no? Por la paz en Palestina, la paz entre israelitas y palestinos. Entonces, tal parece, ¿no? No ha sido su actuación tan evidente como en otras ocasiones, tal parece, quiere nuevamente jugar este papel de mediador entre ambas partes. Entonces, ahí lo vemos actuando, ¿no? Así que hay muchos tópicos, muchos temas que se puede topar a partir de lo que mencionó nuestro hermano Galo, muchas, muchas cosas, pero quisiera continuar, ¿no? Con la pregunta inicial de este segmento y que era, ¿qué tiene que ver lo que está pasando ahí entre Israel y Palestina con la profecía bíblica? ¿Cómo, no, cómo contribuye a la profecía bíblica? Y esta vez le voy a pedir a Nelson que tome la posta. Bueno, gracias. Una disculpa a las personas que nos están viendo, pues lastimosamente ha habido por ahí unos fallos técnicos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Verás, tú hiciste una pregunta, ahorita Alfonso, bien interesante. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? ¿A dónde? ¿Qué es esta guerra? Verán, voy a poner un poquito todo esto en contexto. ¿Ya? En el año 2001, 3 aviones cruzaron por el país más seguro del mundo. 3 aviones comerciales, no fueron 3 aviones de guerra supersónicos que van a una velocidad que no lo puedes ni ver, nada por el estilo. 3 aviones comerciales cruzaron el país más seguro del mundo, una de sus principales ciudades, y no hubo nadie que los detenga. Cumplieron lo que tenían que hacer y pasó lo que pasó, y eso nos llevó a una guerra. Bueno, hoy en la actualidad también, el gobierno israelí tiene uno de los mejores sistemas de seguridad del mundo. Tienen un sistema de seguridad que lo llamaban el domo de hierro. Así lo llamaban, el domo de hierro, la cúpula de hierro. Por ahí dicen que no se podía cruzar ni un gato sin que ese sistema, literal, sin que ese sistema se active. O sea, si un gato se acercaba, el sistema se activaba. ¿Y qué sucedió? Bajaron personas de Hamas en parapentes, atravesaron unos cuantos misiles, pasó de todo. Incluso todo fue justamente el 7 de octubre, cuando sucedió todo esto y había justamente una fiesta de música electrónica, que también esta fiesta que se hizo fue bastante rara, pero bueno, no quiero alargarme tanto, ¿no? Sea como sea, cuando se activó la alarma, dice que se tardaron algunas horas en llegar las fuerzas israelíes para controlar todo esto. Es como si hubieran dado un espacio para que los de Hamas pudieran actuar a su cuenta. No estoy especulando nada, es información confirmada que cualquiera puede buscar en internet y lo puede encontrar de fuentes oficiales. No estoy especulando absolutamente nada. ¿Ya? Ahora miren, vamos un poquito, ahora sí, yo creo que vamos un poquito más al contexto. Después de mí creo que Andrés tiene una parte que va a hablar un poquito acerca de esta guerra, cómo lo encontramos en la profecía bíblica y en el espíritu de profecía. Ya, pero miren, yo les quiero dar la introducción un poquito a cómo está la situación en este momento. Ya, vamos a ver exactamente cómo está la situación en este momento en el mundo. Y ahora, si me permiten aquí un momento, ya. Verán, primero que nada, sabemos lo que pasó, no vamos a hacer mucha historia, pero ¿qué sucedió? Estados Unidos cogió y movió sus portaaviones. Ya, ellos movieron sus portaaviones en apoyo a Israel. Estados Unidos desde hace mucho tiempo viene apoyando a la nación de Israel, a los judíos, incluso cuando estaba Donald Trump, ya, y también dio como un consentimiento al tercer templo, algo así, lo llamaron a Donald Trump Ciro. Lo compararon con Ciro, ¿no? Porque Ciro fue el que dio la orden para reconstruir el segundo templo. Fue básicamente así. Ya, y yo me acuerdo que, bueno, mejor no pasa esa parte, para no alargar tanto que nos queda poco tiempo. Entonces, miren, Estados Unidos siempre apoyando a Israel. Israel es atacado, ellos mueven sus buques, pero aquí la cosa se va a poner bastante seria. Porque miren, esta guerra, Galo estaba hablando acerca de las cartas de Albert Pike y Giuseppe Mazzini, que ellos estuvieron hablando,
y tuvieron una conversación muy interesante. Él en su tercer mensaje, hablando de la Tercera Guerra Mundial, dijo que Oriente y Occidente se iban a enfrentar. Ya, básicamente, y es lo que está básicamente sucediendo, que las fuerzas de Israel se iban a enfrentar contra el Islam, el sionismo contra el Islam, es lo que sí va a haber ese enfrentamiento. Debido a eso, las naciones del mundo, los países más poderosos, no nuestros países suramericanos, no, los países más poderosos se iban a meter en esta guerra. Y ahorita nosotros ya vemos la participación de los Estados Unidos. Ya estamos viendo la participación de los Estados Unidos en este momento. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra nación está en juego? Ahorita es que nos dice, si Irán u otro país ataca a Israel, Estados Unidos podría tomar represalias con una fuerza enorme. Miren, Irán se está metiendo en la guerra. Porque no nos olvidemos que Hamas, ya, los que están ahí en la franja de Gaza, Hamas, ellos pertenecen lo que es a la hermandad árabe, ya, de todos estos países árabes, y pues Irán es uno de ellos. O sea, Hamas no está solo. Ahora, claro, a nosotros las noticias nos ponen una, ¿cómo les digo? Nos ponen una película en la cual pues la nación de Israel son los pobrecitos y Hamas es el malo, es el villano, son lo peor de lo peor. Así nos ponen a nosotros esa película, ¿ya? El mundo entero se la está creyendo, lastimosamente. Pero esta guerra, por lo que nosotros vamos viendo, y han pasado apenas unos cuantos días, esto no ha pasado meses, ha pasado un par de semanas nomás. Y ya vemos que Irán también se está metiendo en este conflicto. Totalmente. Vamos a ver a qué nos va a llevar todo eso. Yemen declara la guerra a Israel. Otro país que le declara la guerra a Israel, Yemen. Démonos cuenta cómo va escalando este conflicto. Ya hay otro país más involucrado en este conflicto. ¿Ya? Pero miren, vamos un poquito más a la parte fuerte. Ahora la cosa se va a poner un poquito más pesada. ¿Qué nos dice aquí? Los destructores que China moviliza cerca de Israel, cúpula antiaérea y misiles con alcance de 540 kilómetros. Debido a que Estados Unidos se metió en este conflicto, China dijo, bueno, nosotros también vamos a mover nuestras fuerzas militares. Ahora, hermanos, esta guerra va a escalar a un conflicto más que seguro, a un conflicto mundial. Esto que yo estoy leyendo, aunque no suene tan grave, créanme que es sumamente grave. Si las potencias mundiales, Estados Unidos y China, vamos a quedarnos solamente con ellos dos, llegan a escalar un conflicto más grande, ¿qué creen que va a pasar con la economía a nivel mundial? ¿Qué dice la profecía con respecto a los tiempos que se vienen? Pues no son tiempos muy bonitos, son tiempos terribles. Y más que seguro este conflicto llega a escalar a un nivel más grande de lo que ya se está anticipando. ¿Por qué? Porque el plan de esta élite, de estos psicópatas, como siempre les digo yo, porque no hay otra palabra para decirles, de estos psicópatas, es justamente llevarnos a una crisis espectacular. Ellos quieren llevarnos a una crisis espectacular, espectacular, espectacular. Quieren, ahorita es algo que es lo que se está viniendo, va a haber una gran escasez de combustible. Prepárense, si pueden comprar gasolina, vayan comprándola de una, les digo así, de entrada. Va a comenzar a haber una gran escasez de algunas cositas más, porque no nos olvidemos cuando Rusia y Ucrania entraron en el conflicto, automáticamente subió la gasolina, subió la avena, me acuerdo, el aceite, los agroquímicos también, y comenzaron a decir que iba a haber una gran hambruna. Ahora sí, China, que también se está metiendo en un conflicto con Estados Unidos, ¿qué creen que es lo que va a pasar? China es la fábrica del mundo. Hagámonos una idea en esto. Pero miren, yo me acuerdo que hace un año atrás, aproximadamente, hace un año atrás, yo dije en uno de los videos que tengo en mi canal de YouTube, yo dije que entre el mes de septiembre y octubre iba a pasar algo. Posiblemente yo pronosticaba que iba a haber una segunda pandemia. Me equivoqué, no fue una segunda pandemia, fue una guerra. Ya, y justamente, para ser exactos, el 7 de octubre fue que se desató todo este conflicto. Ah, pero algo más, agrego, aunque no lo puse aquí en pantalla. El 4 de octubre, el Papa Francisco lanzó su encíclica, Laudato Si 2.0, del cual les debemos
les debemos un video acerca de esa encíclica. Quizás para la próxima transmisión lo hagamos. El Papa lanza su encíclica y sucede el conflicto. Y bueno, ¿qué les digo? Ahora miren, esta noticia es vieja. Esta noticia salió en el año 2014, para ser exactos. Esta noticia salió en el año 2014, repito, 2014. Nuevo concilio económico en Nicea para el año 2025. En otras palabras, el Papa Francisco y el patriarca Bartolomeo I de Constantinopla acordaron una reunión para el año 2025 en celebración a los 1700 años del concilio de Nicea del año 325, donde se inventó el credo de la Iglesia Católica y se unificó el Imperio Romano, que eso es otra larga historia, que no la vamos a tocar ahora. Ahora miren, hermanos, yo les voy a decir algo. Más que seguro este conflicto del cual nosotros estamos viendo en este momento, nosotros lo podamos ver llegar hasta el año 2025. Es muy seguramente posible eso. Es más que seguro posible que este conflicto se alargue hasta el año 2025. Para ese entonces, estos dos personajes, si siguen vivos, que más que seguro que sí, puedan llegar a un encuentro ecuménico y de esta manera acabar con la guerra que está azotando el mundo y que nos tiene sometidos en un caos y comenzar, por así decirlo, de una manera ya oficial, el nuevo orden mundial con su religión mundial y su política mundial. Ya, básicamente así. Eso es lo que podría estar sucediendo para el año 2025. Vuelvo a insistir, esta noticia salió en el año 2014 y ellos quieren hacer esto en el año 2025. ¿Cuántos años de diferencia hay? Hay 11 años de diferencia. 11 años de diferencia. Ahora miren, les voy a mostrar algo más. Yo con esta parte ya cierro. Esto que nosotros tenemos aquí es una revista, es la portada de las famosas revistas del Economics, que muchos de ustedes quizás ya saben de qué estoy hablando. Y esta es la portada del año 2012. Esta es la portada del año 2012. Y miren, ¿qué tenemos aquí en el fondo? Sobre unos parapentes tenemos a Hamas atacando a Israel. Y bueno, aquí hay un montón de mensajes en esta portada que no lo vamos a analizar. En el año 2012, con 11 años de anticipación, una vez más, qué interesante el número, esta revista dijo que jamás se iba a enfrentar a Israel en parapentes. Ustedes pueden buscar tranquilamente en internet la información y la pueden encontrar tranquilamente. Revista, portada de la revista Economics 2012 y les va a salir esta imagen y algunas más. Más que solamente de la profecía bíblica, hablemos de las profecías satánicas. Vamos a decirlo así, hablemos de las profecías satánicas. Estoy hablando de las profecías satánicas. Hermanos, Satanás tiene sus propias profecías. Pero yo no sé, alguna vez hubo un pastor que hablaba de las reglas del juego. Y este pastor decía que Satanás está obligado a anunciar lo que va a hacer, así como Dios también está, digamos, entre comillas, obligado a anunciar lo que va a hacer en esta tierra para que nosotros tomemos una decisión, si es derecha, izquierda, blanco, negro. Satanás está en las mismas. ¿Y cómo es posible que una revista que salió hace 11 años pudo haber predicho, entre comillas, predicho que estas dos naciones iban a atacar en parapentes? Ustedes saben a qué me refiero específicamente, ¿no? Entonces, miren, hermanos, todo esto está planificado. Todo esto está planificado al pie de la letra. Y las personas, los cristianos, lo voy a decir de esta manera, nosotros que somos verdaderos cristianos, y nos dejemos engañar de esta manera, no puede ser posible, mis queridos hermanos, no puede ser posible que nosotros como cristianos nos podamos dejar engañar de esta manera. Todo esto está anunciado, todo esto está planificado. Esta guerra, mis queridos hermanos, se va a alargar, más que seguro se va a alargar, y no es nada más ni nada menos que, la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es básicamente lo mismo. Solamente es el alargue de estas guerras. Si nosotros, voy a mencionarlo así brevemente, Tomás, brevemente. Si nosotros estudiamos un poquito la profecía de Daniel 11, 40 al 45, ahí habla acerca del rey del norte y el rey del sur. Cuando nosotros vamos a, bueno, hay un par de interpretaciones, voy a aclarar esto, primero que nada, hay un par de interpretaciones con respecto a estos versículos.
yo tengo una exposición acerca de eso, incluso tengo 3 videos que explico a fondo, y todos tenemos libre albedrío y todos también tenemos la capacidad de estudiar y pensar por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ver la presentación, la pueden ver tranquilamente y tomarlo uno, dejarlo otro, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Entonces, miren, yo en esta presentación hago una referencia al rey del norte y al rey del sur. El rey del norte, obviamente, sabemos que es el Vaticano. El rey del sur, pues, mencionando un poquito también acerca de lo que estábamos mencionando hace unos minutos, ¿no? Con respecto a lo que fue el comunismo de la Unión Soviética, lo cual obviamente nosotros sabemos que desapareció, pero aún así quedan por ahí unos países con esas ideologías. ¿Cuáles son los países principales con esas ideologías? China y Rusia. Los países principales con esas ideologías, ¿ya? Los enemigos declarados de quién? De Estados Unidos. Nosotros sabemos por la profecía de Apocalipsis 13 que los que van a llegar al final del escenario mundial, al gobierno mundial, son Estados Unidos y el Vaticano. Entonces, es necesario que suceda un conflicto que ellos mismos han planificado para llevarnos a nosotros a destruir nuestra economía, llevarnos a nosotros a una desesperación, para que se cumpla justamente lo que decía la carta de Albert Pike, llevar a las naciones del mundo a un cansancio económico, espiritual, mental, en todo el sentido, para cuando Satanás aparezca aquí, haciéndose pasar por Cristo, todo el mundo lo reciba con los brazos abiertos. Porque Él va a traer paz, Él va a traer la solución. Él va a traer todo lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Y ese parece entonces que también ya nosotros como adventistas del séptimo día, defensores de la verdad, vamos a hacer el punto de mira, pero bueno, eso será para otro comentario. Entonces, mis queridos hermanos, ahí están, ahí están pues clara y visiblemente el plan satánico que tiene todo esto. Esto no es nada más que la agenda de los jesuitas, llevándonos a nosotros, a ellos creando sus propias profecías y a nosotros haciéndonos ingenuos, vamos a decirlo así, para usar otra palabra, ¿no? Nosotros ingenuamente cayendo en sus engaños, para que de esa manera el mundo entero sea engañado y ellos puedan establecer su gobierno mundial. Que eso está a la vuelta de la esquina. No nos dejemos engañar, la verdad. Todas estas cosas ya nosotros ya lo sabíamos, están predichas. Y como decíamos antes también nosotros tenemos que tener los ojos puestos en donde, en el papado. Ahí tenemos que nosotros tener puestos los ojos, porque ellos realmente son la cabeza de la serpiente. Muy bien, muy bien. Miren, este conflicto bien podría escalar a dimensiones increíbles, ¿no? Inclusive una tercera guerra mundial. Ojo que no estamos diciendo en este espacio que eso vaya a suceder tal cual, ¿no? Estamos poniendo aquí algunos datos, algunos hechos, algunas noticias. Estamos sugiriendo inclusive que esto se va a prolongar por algunos años y es muy posible, ¿no? Todo muestra que es muy posible, pero tampoco podemos afirmar que todo se va a dar de esa manera exacta, ¿no? Pueden haber cambios, puede haber matices, puede tomar un rumbo totalmente inesperado, pero lo que sí podemos afirmar con bastante certeza es que esta guerra va a tener una tremenda repercusión mundial. Sí, no va a ser algo tan sencillo, no va a ser como lo de Ucrania, ¿no? Lo de Ucrania todavía está vigente, pero no tuvo la repercusión mundial que se esperaba que tuviera. Entonces, como no tuvo la repercusión que se esperaba, fácil, lanzamos otra guerra que sí pueda repercutir en todo el mundo. Sabemos que este punto es un punto caliente. Si te metes con el asunto de Israel, de Palestina, entra todo el mundo al juego, ¿no? Eh, Tú mismo nos presentaste Irán, Irak, los países del Líbano, Turquía inclusive, todos estos países de la región ya se están metiendo acá al conflicto. China está teniendo injerencia, Estados Unidos ya se pronunció muy abiertamente, inclusive hubo algunas cosas interesantes que Biden hizo durante este tiempo, como revelar, por ejemplo, que iba a tener reuniones secretas, ¿no? Con su gabinete de gobierno para tratar el asunto de Israel, cosa que no debió haber revelado en público, y lo dijo de una manera abierta, como incitando, como provocando a la guerra. Y así algunas cosas interesantes que ha soltado este presidente en torno al conflicto que se está dando. Ves a China con sus propensiones imperialistas también y que quiere entrar a Taiwán aprovechando todo lo que está sucediendo y de paso
asociarse con los países de acá de Medio Oriente, con Rusia. Inclusive Corea del Norte ya habló, ¿no? Ya empezó ahí a haber tensión nuevamente, Corea del Norte, Estados Unidos, Japón. O sea, es una cosa que está empezando a involucrar a todos los países que lo rodean y a todas las potencias mundiales. Así que muy probablemente escale a más, puede que llegue una tercera guerra mundial, es posible, entra también dentro de los planes de la élite, entra en los planes de este futuro gobierno mundial que se quiere imponer. Y antes de darle la palabra a Andrés, sí quisiera recalcar algo, ¿no? Y que parece que se está dejando mucho de lado. Y no he visto a mucha gente hablar de esto, ni entre cristianos, ni entre gente que hace análisis político en el mundo. Y es que eh, cuando nosotros nos ponemos a analizar la situación económica, ¿sí? Desde una perspectiva económica, te vas a dar cuenta de que Estados Unidos quiere recuperar su hegemonía económica. Hace muy poco, Estados Unidos liberó una fuerte cantidad de dinero, no recuerdo cuánto era, creo que eran 100 millones de dólares, ¿sí? Y anualmente en el 2020 nada más, por ejemplo, desembolsó 3 billones, hermanos, no 3 millones, 3 billones de dólares para Israel en el 2020, ¿sí? Y cada año el presupuesto que Estados Unidos le manda a Israel va subiendo. Y este año envió una fuerte cantidad de dinero cuando se desató la guerra. No sé si ustedes vieron esa noticia. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Está generando deuda en esta zona. Está generando deuda. ¿Por qué? Porque le conviene que Israel gane, ¿no? Y esto, si Estados Unidos vende deuda, si Estados Unidos genera deuda en otros países, en otras naciones, lo mismo que hizo con Ucrania, dicho sea de paso, entonces esto en un futuro le va a convenir a él. Los chinos están haciendo algo similar con sus países aliados. Entonces, aquí también hay un conflicto económico. Muchos ya han hablado, algunas personas han hablado de que todo esto solamente está contribuyendo al famoso gran reseteo económico, del cual hemos hablado en este mismo espacio. Cada uno, yo sé que ha hablado en su canal, en sus transmisiones también, sobre el gran reseteo, que simplemente es el paso previo a la conformación del gobierno mundial y más que todo la conformación de una economía global que probablemente sea digitalizada. Hablamos de eso ya de una manera muy específica en transmisiones anteriores. Entonces, hay analistas económicos, yo no de economía no sé mucho, ¿no? Pero hay analistas económicos que ya están viendo toda esta cuestión, la crisis económica que va a generar esta guerra y todo este sistema de deuda y de inflación que se está generando a favor de las potencias mundiales. Todo esto solamente nos va a llevar a crear esta famosa divisa digital y al control económico mundial. Entonces, es una cosa que poco a poco se está gestando y no se ha hablado mucho del aspecto económico de esta guerra, pero es importante mencionarlo, ¿no? Y esto contribuye al sistema de Apocalipsis 13, que sabemos, nadie puede comprar ni vender sin la autorización de las dos bestias que nos narra la profecía. Ahora, con respecto al espíritu de profecía, ¿sí? ¿Qué es lo que el espíritu de profecía nos menciona sobre esta temática, sobre esta guerra que estamos viendo, mi estimado Andrés? Y gracias, apreciado Alfonso. Si bien es cierto, hemos compartido, creo que un amplio mensaje de las cosas que han estado sucediendo y lo que estamos mirando ya. Quiero rescatar antes de entrar a mencionar dos citas en puntual del Espíritu de Profecía. Cuando se le cortó la transmisión a Galo en su parte del cierre, eh, hay puntos importantes de donde estás llevando esta agenda del maligno. Comparto mi pantalla ahora para que los que no pudieron escuchar, y de paso aquí está un poco más el asunto, podamos mirar hasta dónde va a llegar este asunto y qué es lo que se trama con todo esto. Tomando en consideración lo que Pike había escrito, leo lo siguiente. Pike escribió al político italiano que tras estos dos conflictos se produciría una tercera guerra mundial fomentada por los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico, que acabaría con el cristianismo. Esto es lo que Galo ya nos mencionó, lo leyó textualmente. Yo continúo.
Algunos expertos consideran que se trata de una premonición de la aparición del Estado Islámico. La guerra se sucederá de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruirán mutuamente entre sí. Y aquí es el punto de concentración. Noten, mientras tanto, las otras naciones, ¿qué va a pasar? Las otras naciones van a estar divididas. Ese es el asunto. Las otras naciones divididas por este tema serán obligadas a luchar hasta el agotamiento físico y moral, espiritual y subrayo, y económico absoluto. La economía tiene algo que ver con todo esto. La parte espiritual tiene algo que ver con esto. La parte física y moral que ya ha sido tocada hasta aquí tiene algo que ver con todo este drama. Por eso es que esto predice el texto de lo que escribió Pike, vaticinando el exterminio del cristianismo y el ateísmo. Y entonces llegamos al punto del cual hemos tratado en otras ocasiones, cada uno sin duda alguna en sus canales, incluso en este mismo, que el punto focal es el establecimiento de un gobierno mundial. ¿Hacia dónde está el asunto? Tener un nuevo orden, tener un nuevo gobierno mundial. Esa es la realidad de todo este drama. Y miramos que cada nación se está parcializando, se está dividiendo, quiénes apoyan, quiénes no. Aún hablando de entre los que estamos aquí, sudamericanos, ¿verdad? Miramos noticias como las que, por ejemplo, yo vuelvo a compartir nada más este asunto, eh, de que países como, por ejemplo, Bolivia, México, Argentina, Colombia, Chile, no están de acuerdo con lo que se está llevando a cabo. Y esos son temas de noticias que ya están entre nosotros. Lo cierto es que hasta dónde va a escalar. Yo quiero tomar un texto de la Biblia, justamente de este tema, y voy al libro de Éxodo, nuevamente a Éxodo, porque quiero que quede algo en claro entre nosotros, amigos, y es que nosotros miramos el tiempo no porque esté algún reloj, algún calendario propuesto. El tiempo se nos entrega por causa de los eventos. Los eventos nos están comentando qué tiempo es, qué hora es. Y eso quiero que podamos comprenderlo de alguna manera. Miramos ahí en el libro de Éxodo nuevamente, voy a lo que dice el capítulo 9, el versículo 5. Y nos declara, y Jehová señaló el tiempo. El que señala el tiempo no es el hombre. El hombre tiene planes, tiene agendas, sí, pero quien señala el tiempo es Dios. Y por eso dice, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Dios está a punto de obrar, pero el tema es que todo depende de cuán rápido va a concatenarse las cosas, pero eso depende de Dios. Los eventos nos indican que estamos cerca, y amigos, si es que esto escala, ya Nelson habló de algo importante. Hay una agenda que está por activarse, que es la del 2025. 2025 es una gran agenda que tiene un sinnúmero de eventualidades que deben ocurrir. Ahora, quiero recordar también Apocalipsis capítulo 7. No quiero tomarme mucho tiempo en esto, pero Apocalipsis capítulo 7, usted encuentra, y vuelvo a mencionar porque el tema del cambio climático que ya habíamos considerado en otro programa anterior, que si usted no lo vio, lo puede buscar en el canal de Grandes Enlace mismo, de todos estos momentos que estamos viviendo, de este sistema de control digital que se está ya escalando, tiene que ver con todo el programa. Y usted encuentra en Apocalipsis 7 que Dios no va a dejar que esto escale a menos que el evento vaya a llegar. Y nuevamente me centro en este punto, en Apocalipsis 7, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. El punto focal aquí es el sellamiento. El punto al que estamos llegando a mirar es que estamos cercanos a un evento mayor.
y ustedes y yo estamos involucrados en esa eventualidad. Con esto en mente, yo quiero compartir dos citas puntuales. ¿Por qué? Porque la profeta del Señor sí ha considerado que estos argumentos van a existir, no solo en el momento del cesamiento, sino posterior a esto. ¿Por qué? Porque esto es parte de los cuatro vientos que se desatan y es parte de esta historia predicha. Comparto lo que se encuentra allá y ustedes quizás ya pueden ver la pantalla junto conmigo. Leo, tal como está escrito. Se me mostró a los habitantes de la tierra en gran confusión. Algunos de paso, hago una pausa, han citado mucho estas citas para decir, esto tiene que ver con la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero quiero aclarar esto, no tiene nada que ver con la primera ni la segunda, porque vamos a mirar en qué momento está hablando y para quiénes está hablando. Noten que él está hablando de la secuencia de Mateo 24, versículos 7 y 8. Y entonces dice aquí, la tierra estaba afligida por guerra. Noten, ¿qué más? Derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia. Estas cosas van a estar inmersas en el planeta. Sigo leyendo. Cuando estas cosas rodearon al pueblo de Dios, este comenzó a unirse y a poner al lado sus pequeñas dificultades. Amigos, hermanos, ¿en qué tiempo esto sucede? ¿En qué momento es que la unidad llega? ¿Por qué? Porque ahora estamos tan divididos. ¿No se han dado cuenta que cada vez estamos más divididos? Claro que sí. Pero Dios desea que exista unidad y esta unidad va a ocurrir en medio de un tiempo complicado. Ahora, continúa la cita diciendo, ya no estuvieron controlados por la dignidad personal y una profunda humildad tomó su lugar. El sufrimiento, noten, la perplejidad y la privación hicieron que la razón volviera a ocupar el lugar que les correspondía y los hombres apasionados e irrazonables se tornaron sensatos y actuaron con discreción y sabiduría. Estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de una situación tal cual ocurrió en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque esta es la antesala a recibir la lluvia tardía, hermanos. Esta es la antesala al fuerte pregón. Este es el estatus en los que hemos de encontrarnos viviendo y este es el panorama profético que presenta la pluma inspirada que va a estar sosteniéndose en el ambiente, en la atmósfera terrenal. Pero quiero que noten esta otra cita, que es la continuación de esta. Luego, se me hizo apartar la atención de esta escena. Noten, parecía haber un corto tiempo de paz. ¿Cuánto tiempo? Es decir, que por alguna causa se va a detener esto que estamos mirando. Por alguna razón, algo va a hacer que se detenga. Ya Nelson habló del 2025, hay este tratado, hay este concilio de Nicea nuevamente. Por alguna razón, algo va a detener y va a haber un corto tiempo de paz. ¿Para qué? Amigos, no para prepararnos, la preparación es ahora. Y usted y yo no podemos dejar esta preparación para luego. Noten, una vez más se me presentaron los habitantes de la tierra y nuevamente todo estaba en la mayor confusión. ¿Qué va a pasar? Las luchas, noten, las guerras, el derramamiento de sangre, el hambre y la pestilencia se manifestaban en todas partes. ¡Qué tremendo! Pero miren, consideren lo que va a decir ahora la cita. Vamos a ver si podemos enmarcarla, rotularla aquí. La guerra, ¿qué cosa? La guerra produjo algo, pero yo quiero ir a la parte donde me quede el punto. Otras naciones se habían mezclado en esta guerra y confusión. Espérense, cuando ella habla de otras naciones, si habla de otras naciones, no significa que esto va a quedarse así. ¿Cómo llamamos nosotros cuando varias naciones entran en un conflicto armado? ¿No llamamos a esto guerra mundial? Miramos que la pluma inspirada está hablando de que va a haber una mezcla de naciones en medio de la guerra y la confusión. Noten que esto va a ocurrir después de este corto tiempo de paz donde tenemos esta unidad que tener, donde tenemos que predicar. Y la guerra va a producir ¿qué cosa? Hambre. La miseria y el derramamiento de sangre causaron pestilencia. Noten, por eso hablan de una nueva peste, de una nueva pandemia.
Y entonces se hallaron desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esta es la realidad. Amigos, hermanos, ustedes y yo estamos mirando cómo se está construyendo el final de todas las cosas. Pero Dios está aún al control. Lo cierto es que esto sí va a escalar, tarde o temprano. Ustedes y yo quizás seamos testigos de este drama final. Y digo quizás porque, amigos, solamente Dios conoce a aquellos que serán sellados también. Y usted y yo hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de mirar estos acontecimientos y ponernos serios en cuanto a lo que tenemos que hacer, porque ciertamente, déjenme decirles, 2025 está a la vuelta de la esquina. Estamos mirando que Estados Unidos está avanzando y yo quiero decirles algo. Ya Alfonso topó algo interesante. Yo concluyo con estas palabras. La economía se está trastornando. Estados Unidos, miren, los alimentos que usted compra allí no son baratos. Cuando usted compra alimentos que cuestan caro, porque han subido de precio por causa de la inflación, si los alimentos empiezan a subir de precio, eso es una alarma, eso es un mal asunto, porque eso nos está advirtiendo de que algo mayor se viene. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no lo van a golpear desde afuera, Estados Unidos está siendo golpeado desde adentro, porque hay una intención de desbaratarlo. Por eso es que alguien también tiene que acudir en ayuda de los americanos para que entonces Estados Unidos, producto de la ayuda, pueda también ovacionar y entonces pueda dar la palmada a aquel que le ayuda. Por eso es que el Vaticano y Estados Unidos están entrelazados en la experiencia profética final. Usted y yo estamos mirando las construcciones de todo este drama, pero frente a todo esto, hemos de activarnos y hemos también de resolver en el poco tiempo que nos queda los asuntos que nos quedan pendientes para hacer, para avanzar en esta experiencia, mi estimado Alfonso, y que Dios pueda seguirnos cuidando y bendiciendo y que cada uno podamos seguir en esta relación más estrecha con Jesús cada día. Amén. Bueno, entonces creo que hemos tratado lo más que se ha podido en esta reunión, ¿no? Se ha hablado de varios puntos, se ha planteado varias propuestas, ¿no? En relación con la profecía, en relación con los eventos actuales. Nelson dijo algo muy interesante también, ¿no? Porque Satanás también tiene sus profecías, tiene su agenda. A veces no tomamos en cuenta eso. Vimos también la influencia de la masonería, de las sociedades secretas. Dicho sea de paso, yo les invito a investigar un poco más en este tema, ¿no? Profundizar sobre la relación de la masonería y el sionismo, que es el movimiento que propone exaltar a Israel nuevamente como una nación poderosa, ¿no? Y tiene mucha relación con la masonería. También se puede ver influencia jesuita en todo esto. Vemos que estas guerras se están propiciando, ¿no? El panorama, están creando una plataforma para poder imponer el gobierno mundial, el control económico, el control social, el control religioso. Entonces, sí, aunque no es una guerra que esté directamente profetizada en la Biblia, sí es una guerra que contribuye al avance profético de lo que está narrado en Apocalipsis, especialmente capítulos 13, capítulos 16, 17, ¿no? Así que, en efecto, debemos estar muy atentos a lo que está pasando aquí. Y bueno, yo quisiera que terminemos con una última reflexión, ¿no? Por parte de Nelson y una por parte de Galo. Creo que Andrés también ha dado aquí ya su parte, que estuvo muy interesante también, ¿no? Ver esas citas del Espíritu de Profecía. Fíjense, ¿no? Cómo el Espíritu de Profecía pone ese panorama, nos habla de estos conflictos, ¿no? Y hasta dónde nos van a llevar estos conflictos. Entonces, muy importante el punto que ha topado Andrés. Y bueno, quisiera concluir con la reflexión final de Galo y con la reflexión final de Nelson. Bueno, muchas gracias, mis queridos amigos, a todos los que hemos estado en la reunión con estos intervalos. Realmente es un llamado a que busquemos la voz de Dios, el de conocimiento de lo que estas escenas en estos tiempos finales nos están avisando, nos están indicando. Y simplemente para terminar con un pequeño pensamiento, entendamos de que el pueblo de Israel
al haber rechazado a Cristo, se cerraron la puerta como nación y al haber entrado en todo tipo de filosofías contrarias a la palabra del Señor, eso les desfavorece completamente de ser parte como nación del pueblo de Dios. Pero el Señor ha abierto la puerta a que todos quienes creen en el único que es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, todos tienen la oportunidad, tenemos la oportunidad de ser salvos si vamos al Señor Jesús, incluyendo judíos, palestinos, árabes, musulmanes, orientales, occidentales, de todo lugar, de los cuatro vientos de la tierra. Por eso, hermanos queridos, de pronto el pensamiento final de lo que está pasando en el mundo, este conflicto en Israel contra los palestinos, es una situación tétrica, terrible, la brutalidad, la matanza, sacrificar vidas inocentes sin ningún tipo de razón. Por un lado se quejaban aquellos judíos en la Segunda Guerra Mundial de las atrocidades que se les hacía, y por lo otro lado, pues ellos mismos ahora están infligiendo, más bien dicho, los así llamados judíos sionistas están infligiendo este tipo de tratamiento a sus pares palestinos. En cualquier caso, es simplemente degeneración, degradación de lo que el mensaje de salvación de Cristo trae al mundo. Por lo tanto, nuestro llamado es: estudiemos la palabra del Señor, asentémonos en lo que el Señor ha establecido y no nos dejemos llevar por el emocionalismo noble que podemos tener con respecto a los orígenes del cristianismo, que es el pueblo judío, pero entendiendo que eso no tiene relevancia propia, étnicamente hablando, ni geográficamente hablando mayor cosa. Tiene sus lugares atractivos, pero no para el hecho de nuestra salvación. Así que, hermanos, busquemos nuestra salvación con temor y temblor, es lo que la palabra del Señor nos aconseja. El llamado del Señor ahora es prestar oído al mensaje de los tres ángeles. Ese es el único camino que tenemos en este tiempo para ser salvos. Así que la invitación es: no nos desviemos, mantengamos nuestro enfoque, ayudemos a aquellas personas que están en estas confusiones a través de un claro "así dice Jehová". Que el Señor nos bendiga, hermanos, y hasta una próxima. Y bueno, antes de ir con Nelson, recuerden, hermanos, que estamos constantemente transmitiendo en este canal. No olviden suscribirse. Gracias por los comentarios. Veo que hubo bastante apoyo en esta transmisión a pesar de los problemas que hemos tenido. Agradecer por eso. No se olviden también que pueden comentar, pueden preguntar acá. Acá hace una pregunta interesante, ¿no? que no quisiera dejar de lado, y respondo muy brevemente. Alice Bailey es una profeta, una falsa profetisa de la nueva era, ¿no? Y bueno, no tiene mucho que ver con este tema. Tal vez en algún momento podamos hablar sobre la nueva era en alguna de nuestras transmisiones, sería algo interesante, algo chévere. Sí, pero justamente Alice Bailey en algún momento mencionó que la guerra, y fíjense en esto, ¿no? Es algo bien interesante. Ella mencionó que la guerra prepara el panorama para la aparición del anticristo. Bueno, él le llama Maitreya, ¿no? Ustedes saben, el famoso Maitreya, este Cristo cósmico, este falso Mesías, que sabemos que es el anticristo. Entonces, lo que ella dice justamente cuando habló sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que estas guerras preparan el panorama para la aparición del Cristo cósmico, ¿no? Del famoso Maitreya. Y entonces, de eso justamente nos estaba hablando, ¿no? Nos estaba hablando de eso. La nueva era espera a su falso Mesías, y ellos ven que esto que está pasando, este tipo de conflictos, son una señal de la aparición de este falso Mesías. Entonces, no nos sorprenda, ¿no? Ahora sí, Nelson, deseamos oír tus últimas palabras de esta transmisión. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí conectados con nosotros. Una vez más, disculpen por los fallos técnicos, son cosas que a veces pasan. El enemigo no está muy contento también, justamente, de que se hablen de estos temas. Y bueno, mis queridos hermanos, aquí hemos estado, estos humildes expositores, hemos presentado lo que nosotros de todo corazón creemos que es la verdad. Habrá personas que estarán de acuerdo con lo que dijimos, otros no. Hemos tratado de citar todo de manera más bíblica posible. Pero miren, mis queridos hermanos,
Yo les voy a decir algo. Yo sé que con respecto a este tema hay mucha división. Hay unos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Y como les dije, cada persona es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Conforme al conocimiento que tiene. Ahora, miren, yo les digo algo. Eh, esté pasando lo que esté pasando, les digo así, sea lo que sea, que si es una cosa así, si es otra cosa, sí que está en la Biblia, que los palestinos son los filisteos y muchas cosas se han dicho en las redes sociales. Yo les digo algo, no importa, hermanos, escuchen bien, no importa la interpretación que nosotros le demos a esta guerra. ¿Saben qué es lo importante? Es darnos cuenta de las señales de los tiempos. Ya, eso es lo que nosotros, lastimosamente a veces nosotros como cristianos, y estoy hablando cristianos de todas las denominaciones, caemos en conflictos. Ya, y estos últimos días yo estaba con conflictos con algunas personas, conflictos en el buen sentido de las palabras, que ellos piensan de una manera y yo de otra, en ese sentido vamos a hablar. Y yo les digo algo, ¿qué importa si esta guerra tiene una interpretación o tiene la otra? Nosotros démonos cuenta que son las señales que Dios nos dijo que esto se acaba. Nosotros sabemos, todo el mundo lo sabe, la historia lo dice, que después de una guerra viene una gran crisis. Eso es obvio. La crisis que ahorita nosotros, escúchenme bien lo que les estoy diciendo, no estamos exagerando, no estamos exagerando. Olvídense de la parte bíblica. Por un momento, olvídense de la parte bíblica, váyanse a la parte económica, vayan y busquen información de personas que hablan de economía, de política, bueno, de todo, y vayan a ver lo que ellos dicen en el sentido económico, cómo va a afectar esto al nivel mundial. Los únicos que vamos a sufrir las consecuencias somos nosotros, los ciudadanos de a pie. Así como, ¿cuáles son las únicas víctimas de esta guerra entre Israel y Hamas? Los civiles. Esas son las únicas víctimas. Muchos dicen, no, es que jamás son así cocinado. Yo digo, ¿acaso ahí en la franja de Gaza no hay niños? ¿No hay ancianos? ¿No hay inocentes? Que también están siendo, o sea, de parte a parte. Entonces, miren, mis queridos hermanos, nuestro mensaje, el mensaje de siempre preparémonos. Eso es todo. El objetivo de que nosotros hacemos estas transmisiones, y aquí hablo por todos los que estamos aquí presentes, el objetivo que nosotros hacemos estas transmisiones es para avisar y alertar a las personas que realmente tienen un interés con respecto a la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos estar enfatizados. Lo primero que nada, les digo así, lo más importante, como ya le dijeron aquí mis compañeros, la preparación espiritual. Eso es lo más importante, eso es lo número uno, la preparación espiritual. Porque si nosotros no estamos con Dios, no tenemos nada. Segundo, la preparación física, mis queridos hermanos. Estamos hablando de crisis, de guerra, ¿y dónde estamos viviendo? ¿Seguimos viviendo en las ciudades? Ya hemos hablado de este tema hasta decir basta, salir al campo. Ya hemos hablado del dinero digital, las ciudades de 15 minutos, el gran tercer, de todo. Y ahorita estamos hablando de una guerra que va a hacer escasear los recursos más básicos, empezando por algo, el combustible, que es lo que más se va a afectar. No nos olvidemos de algo, hago aquí un pequeño paréntesis. Los países árabes son los mayores exportadores de petróleo en el mundo y obviamente de combustible. A su vez, y cuando el galón de gasolina ya no valga $2 y valga 5, ¿cómo creen que eso va a afectar a la economía? Pues todo se mueve por combustible. Solamente les pongo nomás un punto de los muchos más que puede derivar de esta guerra, mis queridos hermanos. Es el momento de que nosotros tomemos decisiones para vida eterna. No podemos estar fluctuando entre que sí, entre que no, es que no va a pasar nada. Es que a mí el pastor de mi iglesia me dijo que no, que esto no tiene nada que ver en la profecía, que nosotros tenemos que esperar la ley dominical para recién hacer algo, para recién poner a vender mi casa, para recién tratar de ir a comprar un terrenito en el campo. Mis queridos hermanos, las señales están aquí. Las señales están aquí. Vemos que la tormenta se avecina. ¿Cómo está nuestra preparación espiritual? ¿Cómo está nuestra preparación física? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros de manera individual? No estoy hablando de manera ya como iglesia ni como grupo, sino de manera individual. ¿Cómo nosotros nos estamos preparando para lo que se viene? Dios nos dejó señales, nos dejó advertencias y nos dejó consejos. Si nosotros somos prudentes y somos sabios, les haremos caso. Estamos viendo las señales de los fines de los tiempos. ¿Vamos a tomar decisiones para vida eterna o para perdición? Eso es cosa de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Si Dios lo permite, habrá una segunda
transmisión hemos de hablar de, no sé si la próxima transmisión tal vez hablemos de Laudato Si, que también está sumamente importante ese tema, que es lo que se viene. Eso es lo que se viene, es lo que está. Y si Dios lo permite, estaremos también en otras transmisiones. Un cordial saludo a todos ustedes y les deseo un feliz sábado. Amén, amén. Muy bien, entonces con esto nos vamos a despedir, estimada audiencia. Gracias por su participación, gracias por conectarse, gracias también por su paciencia, disculpándonos una vez más por los problemas técnicos manifestados durante esta transmisión. Obviamente no ha sido nuestra voluntad ni nuestra culpa, ¿no? Sabemos que el enemigo no quiere a veces que se traten este tipo de temas, pero gracias a Dios hemos llegado a buen término. Agradecer a nuestro hermano Galo Salazar, a nuestro hermano Andrés Aguilar y a Nelson Berrú por su presencia. Recuerden seguir a cada uno también en sus redes sociales y vamos a hacer una corta oración para terminar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por el tema que hemos tratado hoy. Gracias, mi Señor, por lo bueno que eres con nosotros, porque siempre estás llamando nuestra atención, Señor, porque nos revelas, Padre, los eventos que están sucediendo, porque abres nuestros ojos para que podamos percatarnos de los tiempos que están corriendo, Señor, porque sabemos que está cerca tu venida y todo lo que vemos son señales, Padre. Padre, que tengamos el enfoque correcto de los acontecimientos actuales, que tengamos el enfoque correcto de las profecías, Señor, que no veamos solamente las guerras, las calamidades, que tampoco pongamos nuestra atención, Señor, tal vez donde no debe estar, sino que, Padre, recordemos que todo esto es augurio de que tú estás por venir, que recordemos, Señor, que el estudio de tu palabra es la única salvaguarda que tenemos, Señor, no las teorías de hombres o no lo que sugiere, Señor, el mundo, los analistas, los eruditos de este mundo, sino lo que dice tu palabra, Padre, que aprendamos a confiar en ti, que también tomemos decisiones para nuestra vida, que tomemos decisiones para vida eterna, Señor, que instruyamos a otros, que nos ayudes a hacer una influencia en nuestro círculo, Señor, que podamos llevar este mensaje, llevar este conocimiento a otros, que podamos influenciar e iluminar a muchas personas con lo que aprendemos en estas transmisiones, Señor, y que sobre todo nos preparemos nosotros y preparemos a otros para encontrarnos contigo, Padre. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.